Bueno, vamos a iniciar aprendiéndonos una mnemotecnia para que no se nos olviden cuáles son las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Y entonces vamos a aprendernos lo siguiente. Recuerden que seno de cualquier ángulo siempre será igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Vamos a marcar esto de acá, esta parte, y miremos que se forma la palabra SOHCAHTOA, porque como la H es muda, solamente revisemos lo de encima, SOHCAHTOA, y con eso siempre vamos a tener presente lo que les acabo de decir. Seno es opuesto sobre hipotenusa, coseno adyacente sobre hipotenusa, tangente opuesto sobre adyacente. SOHCAHTOA. Bueno, una vez dicho esto, también vamos a recordar cuáles son las partes de un triángulo, los elementos de un triángulo rectángulo. Entonces, siempre el lado más largo, en este caso, este que mide 30 centímetros, se llama la hipotenusa. Y cuando yo tengo un ángulo de referencia, en este caso me dieron este ángulo de 40 grados, el lado que se opone al ángulo, o sea, el que está al frente, el que está opuesto, pues se llamará el cateto opuesto. Y el lado que está al ladito del ángulo, es decir, este es el lado horizontal sobre el que está parado el triángulo acostado, será el cateto adyacente. Pero con relación a este ángulo, para este ejemplo, o sea, no siempre va a ser así. En este caso, este sería el cateto opuesto y este sería el cateto adyacente. Listo. Una vez identificados cuáles son cada uno de los lados, ahora sí vamos a proceder a solucionarlo. Y entonces para ello vamos a revisar cuál función trigonométrica me relaciona el cateto opuesto, la hipotenusa y el ángulo. Y claramente la función que me relaciona a esos tres elementos será la función seno, porque seno de cualquier ángulo, volvámoslo a escribir, es cateto opuesto sobre hipotenusa. Y entonces, en este caso, el cateto opuesto sería X, que es lo que yo debo calcular para este ejercicio. Entonces, vamos a escribir seno del ángulo, es decir, seno de 40 grados, será igual a cateto opuesto, que para este caso no lo conozco y es X, sobre hipotenusa, que sí me la dieron y mide 30 centímetros. Como esto es una igualdad, pues yo lo puedo escribir así. No es necesario hacerlo, pero lo voy a hacer porque de pronto ustedes se me enredan. Puedo escribirlo cambiado, es decir, X sobre 30 centímetros será igual a seno de 40. Eso lo hice para efectos del despeje de la X. Entonces, como yo lo que necesito es calcular X, la voy a despejar. Entonces, X será igual a seno de 40 y recuerden que lo que está dividiendo, es decir, estos 30 centímetros, al otro lado pasan como a multiplicar. Entonces, seno de 30 grados por 30 centímetros, porque pasa a multiplicar. Luego en la calculadora ustedes meten seno de 40 grados y la calculadora les va a arrojar que es 0,6427 y otra cantidad de decimales, pero lo vamos a dejar aproximado hasta ahí. Y eso multiplicado por 30 centímetros, nuevamente hacemos el cálculo con la ayuda de la calculadora del celular o la calculadora científica y obtenemos que ese lado, ese cateto opuesto X, mide exactamente 19,281 centímetros, con lo cual hemos solucionado este triángulo.